Gloria a Jesús. Hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga a todos de una forma poderosa y abundante en el nombre de Jesús. Que la gracia y la paz de Dios sean con nosotros, con cada uno de vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a colocar este tiempo de la palabra, el mensaje, en las manos de nuestro Dios. Queremos pedirle al Espíritu Santo que fluya con libertad en este lugar, que se mueva con libertad en medio nuestro y que nos traiga palabra de Dios y no palabra de hombre. Bendito Señor, Dios eterno, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza, el imperio y la magnificencia, Señor. Te damos honor a ti, Señor. Tú eres sublime, tú eres alto, tú eres magnífico, eres santo. 3 veces santo eres tú, Señor. Tú que estás a la diestra del Padre. Tú que te mueves con libertad en medio de tu pueblo, Espíritu Santo de Dios. Y tú, Señor, que estás donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre. A ti sea la gloria y a ti sea la honra por los siglos de los siglos. Quiero pedirte, Espíritu Santo, que te muevas con libertad en este lugar, que me unjas con aceite fresco, que me des inteligencia, sabiduría y de nuevo para predicar tu palabra con poder y con veracidad, Señor, con la unción y el respaldo de tu Espíritu Santo. Predicaré para tu gloria y para tu honra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bendito es el nombre de Jesús. Todavía continuamos con el mensaje. El mensaje acerca de conociendo al enemigo, cómo opera el enemigo, cómo obra el enemigo. ¿Ok? Y hemos dicho que Satanás, el diablo, y Jehová lo reprenda, tiene su propia doctrina. Él habita en lugares altos. ¿Ok? Tiene su propia Trinidad, tiene su propia iglesia, tiene su propia doctrina, tiene su propio sistema de sacrificios, todo imitando lo que es de Dios. También tiene su propio sistema de comunicación, tiene obviamente sus ministros, sus apóstoles, sus falsos profetas, tiene sus siervos que proclaman su evangelio tergiversado. Él también tiene su trono, sabemos que es en los lugares celestes, ¿ya? Tiene sus propios adoradores, ¿ok? Que le sirvan, que le adoren. Tiene sus propios profetas, sus propios maestros, sus propios apóstoles. Hay que imitar todo lo que es de Dios, ¿ok? También el diablo tiene poder, hermanos, pero limitado. El diablo tiene poder y él otorga poder a quien se lo pide, obviamente. Pero sabemos que el poder del diablo es limitado. Él opera a través de eventos sobrenaturales. Esta palabra quiero que la tengamos hoy presente, que es una palabra importante, que no es bíblica, pero sí es una palabra que se le atribuye al diablo para demostrar su accionar, su poder. ¿Ok? Recordemos que el Todopoderoso es Jesucristo, porque Él tiene un poder sin igual. Y no hay Dios como nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada que se le iguale a Él ni a su poder. ¿Cuántos dicen amén? Dios prometió otorgarle a la iglesia poder. ¿Ok? Si Dios tiene poder y es el Todopoderoso, Él quiere que su pueblo, que sus hijos tengan poder. Pero un poder dado y respaldado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No cualquier poder, el poder de Dios. ¿Ok? Jesús prometió durante su ministerio público en la tierra darle a la iglesia poder. De hecho, en Lucas, a ver si recuerdo la cita, creo que es Lucas 24, voy a ver, ya digo, hermanos. Lucas 24, versículo 48 dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero le dice a los discípulos: pero vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa palabra poder es la misma palabra en griego dunamis. Y la palabra dunamis
De ahí proviene la palabra dinamita. O sea, Dios promete darle a su pueblo dunamis, dinamita, poder, pero poder de Dios, verdadero poder. ¿Cuánto dice amén? Y le dice a los discípulos, antes de la ascensión, antes de irse al cielo, que se quedaran ellos ahí en la ciudad de Jerusalén, hasta que llegara lo que él había prometido acerca del Padre, hasta que fuesen investidos de poder desde lo alto. ¿Cuánto dice amén? Amén. Vemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos 17 al 18, cuando dice el Señor: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, por el poder de Dios, por el dedo de Dios, por la palabra de Dios. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, nada les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. ¿Cuántos dicen amén? El poder de Dios, amén. Amén que sí. Pero el diablo también sana, el diablo también quiere imitar lo que es de Dios. ¿Por qué creen, mis hermanos, que mucha gente va al brujo, al santero para buscar la sanidad? Y busca a los paleros, los santeros, los orichas, para buscar sanidad. Pero el diablo, mis hermanos, es padre de mentira. Y su reino no puede estar dividido entre sí. ¿Cómo Satanás va a echar fuera a Satanás? Su reino no puede estar dividido. ¿Ok? Pero el verdadero poder, mis hermanos, lo otorga el Espíritu Santo, y por sus frutos, dice la palabra, los conoceréis. Vemos en Hechos capítulo 1, versículo 4. En el versículo 4 dice que efectivamente los discípulos, estando juntos después de haber pasado 40 días y 40 noches con Cristo ya resucitado, porque se les apareció a los discípulos durante 40 días y 40 noches, con muchas pruebas tremendas, mis hermanos, pruebas indubitables, como dice Hechos versículo 3, y les hablaba acerca del reino de Dios. Y dice en el versículo 4 que estando los discípulos juntos, porque ellos obedecieron lo que Jesús les dijo en Lucas capítulo 24, 48, que se quedaran allí en Jerusalén, y estando allí juntos en Jerusalén reunidos, Él les recuerda que se queden una vez más, hasta que venga la promesa del Padre, la cual oísteis acerca de mí. Y dice en el versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Y en el versículo 8, dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre un creyente nacido de nuevo, una cosa es el nacimiento espiritual, que te da ubicuidad dentro del reino de Dios, te convierte hijo de Dios, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero otra cosa es recibir la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en Espíritu Santo, el cual otorga a la iglesia dunamis. ¿Cuántos dicen amén? El cual otorga a la iglesia poder, manifestado en los 9 dones. ¿Cuántos dicen amén? No necesariamente una persona tiene que hablar en lengua para decir está llena del Espíritu Santo. No, eso es una manifestación clara de la llenura del Espíritu Santo. Pero una persona que está llena del Espíritu Santo puede tener también don de discernimiento, don de lenguas, dones de sanidades, don de milagros, don de fe, en fin. Dios reparte por el Espíritu Santo a cada uno como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Amén. Pero aquí está hablando de un poder que la iglesia iba a recibir cuando el Espíritu Santo haya investido desde lo alto a la iglesia, a su pueblo, al que Él compró con precio de sangre. Y dijo: pero recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces antes no, porque tú no puedes testificar de Dios o hablar de Dios si no estás lleno del Espíritu Santo. Y antes, después no, antes hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y ahí sí lo que dice: y me seréis testigos.
Me seréis apóstoles, testigos, en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, gracias al Espíritu Santo de Dios, este evangelio ha sido hasta el día de hoy esparcido por todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios utiliza personas arrepentidas, santas, llenas de su Santo Espíritu para cumplir su propósito de evangelizar al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también con señales, con prodigios y maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios hace milagros, el diablo también los hace. Por eso es importante el discernimiento de espíritus. ¿Cuántos dicen amén? Y recordemos que el mismo apóstol Juan dice que probemos los espíritus si son de Dios. Hay que juzgar. ¿Y cómo los juzgamos? ¿Cómo los probamos? A través de la misma palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y dice claramente en 1 de Juan capítulo 4: no creáis a todo espíritu, sino probad. Esa palabra probad es la misma palabra juzgar. ¿Y cómo los probamos? ¿Cómo los juzgamos? Con la misma palabra, con la lupa de la palabra de Dios, con la lumbrera del Espíritu Santo. ¿Cuánto dice amén? Si no, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Biblia es muy clara, mis hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Y en Mateo capítulo 24, Jesús está advirtiendo que en los postreros días, antes de su venida, muchos se levantarían, muchos apostatarían de la fe y se levantarían incluso en el nombre de Cristo, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarían. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos en el versículo 24 de Mateo 24, cuando Jesús dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales. Óigalo bien. Harán grandes señales y prodigios, es decir, milagros, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. El diablo imita, mis hermanos. El diablo también hace milagros. Para el tiempo final de la tribulación, ¿ok?, el anticristo va a recibir poder de parte del dragón. Dice Apocalipsis, a ver, recuerdo la cita, creo que es Apocalipsis capítulo 13. Iremos a ver, ya consultamos el versículo, bendito es el nombre de Cristo. Versículo 2. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón, mira, el dragón, el diablo, y Jehová lo reprende en esta mañana. Y el dragón le dio su poder. ¿A quién? Al anticristo, a la primera bestia. Mire lo que le va a pasar a toda aquella gente que se quede en tiempos de tribulación. Por eso digo yo que la apostasía, digo yo, mis hermanos, que la apostasía está abriendo el camino a la manifestación del anticristo. Y tú ves en estos tiempos muchas iglesias milagreras, muchas iglesias que te hablan de plata, de dinero, de prosperidad. Iglesias que no andan en obediencia, santidad, porque no hacen lo que Dios les envía a hacer, sino que predican otro evangelio, otro Cristo. Hablan de la dimensión sobrenatural, la sobrenaturalidad de Dios, y hacen señales, hacen milagros. La pregunta mía es: ¿qué ha pasado en la pandemia desde el año 2020 hasta ahora? ¿Qué ha pasado con la iglesia de la prosperidad? Esa que hace campañas de milagros, con señales y prodigios. Cuando muchos herejes se han parado a reprender el COVID. ¿Dónde está? Sigue el COVID. Han quedado simplemente avergonzados, porque simplemente eran milagreros. Y esos son los que dice Jesucristo: muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, muchos falsos cristos se levantarán y engañarán a muchos, y si fuese posible, engañarán aún a los escogidos. En los tiempos finales, el anticristo, con su aliado falso profeta, van a engañar al mundo entero, mis hermanos. Y para eso va a utilizar el poder sobrenatural que es del diablo. Por eso esta palabra sobrenatural no tiene cabida dentro de la iglesia evangélica de sana doctrina. Y esa palabra la están utilizando todas las iglesias apóstatas de estos tiempos. Todas las iglesias mundanas, liberales y chabacanas que se han levantado en estos tiempos, hablando de la sobrenaturalidad de Dios. Hermanos, ustedes van a ver un libro de metafísica
o de parapsicología, ahí sí abunda la palabra sobrenatural. Pero esta jerga, mis hermanos, se ha introducido dentro de la iglesia evangélica. Y no es así, mis hermanos, porque eso hace parte de la apostasía. Por ahí el hereje Marcos Witt sacó una canción, porque se desvió. Y dice, sobrenatural, algo así, yo ni me la sé. No sé si la han escuchado. ¿Qué es eso, por Dios? Dios no es sobrenatural. Dios es espíritu, dice en Juan capítulo 4, 24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén. ¿Qué le dará el diablo, el dragón, a su hijo, el anticristo? Le dará su trono, le dará poder y grande autoridad. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. ¿Cuántos dicen amén? Eso va a pasar, mis hermanos. Y mire cuál va a ser el final de la bestia. No, pero miremos primero lo que va a pasar en Apocalipsis capítulo 13. Mire lo que va a pasar en tiempo de tribulación. Versículo 11. Hablando de la segunda bestia, porque la primera bestia es el anticristo. Y dice el versículo 11 de Apocalipsis 13: después vi a otra bestia que subía de la tierra, es decir, de Israel, porque la primera va a surgir de las aguas, es decir, el anticristo, naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. La segunda bestia, que será el falso profeta, va a surgir de la tierra de Mizraim, la tierra de Israel. Y dice que esta bestia tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Mira que el diablo imita lo que es de Dios. Se parece a un cordero, pero habla como dragón. Y ejerce, oiga lo que dice, y ejerce toda autoridad de la primera bestia. El falso profeta va a ejercer toda la autoridad del anticristo en presencia de ella. Y mire lo que dice a continuación: y hace que la tierra y los moradores de ella, no la iglesia, porque la iglesia va a estar morando en los cielos. Hablamos aquí del tiempo de tribulación. Y hace que la tierra y todos los moradores de ella adoren a la primera bestia, al anticristo. Mire lo que va a hacer el falso profeta. A través de señales, de prodigios, de poderes sobrenaturales, va a hacer que el mundo entero adore a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y el versículo 13 dice que también hace grandes señales. Apocalipsis 13:13. Lo mismo que está advirtiendo Jesucristo, que se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, y harán grandes señales y engañarán, si fuese posible aún, a los escogidos. Por eso digo yo una vez más que la apostasía galopante de estos tiempos está preparando el camino a la manifestación del anticristo. Versículo 13 de Apocalipsis 13 dice también: hace grandes señales, de tal manera que hace aún descender fuego del cielo, como lo hizo Elías. Hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién hizo descender fuego del cielo? En 2 de Reyes capítulo 1:10. El profeta Elías. ¿Recuerda cuando los profetas falsos de Baal, que eran como 800 profetas, 450 y otros 450, como 400 y 400, algo así eran, en todo caso como 800 profetas de Baal, ¿ok? Al servicio de Baal y de la reina esta, la esposa de la reina Jezabel, del rey Acab. Y dice también: y engaña a los moradores de la tierra con las señales, dice claramente, que se le ha permitido hacer en presencia del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es lo que va a pasar para el tiempo de tribulación. Muchos van a ser engañados. Y mire lo que dice el hermano mío, recuerdo, creo que es 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso, creo que es del 8 en adelante. Vamos a ver si no me falla la memoria. Bendito es el nombre de Cristo.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera, segunda, aquí se me pegan las hojas, hermanos. Esta Biblia tiene mucho uso. Aquí está, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, cuando se manifieste el anticristo, la primera bestia. Cuando sea levantado, quitado del medio del pueblo de Dios, versículo 7, dice que entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, fíjese bien, porque el diablo tiene poder también, mis hermanos, con gran poder, ¿y qué más? Y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron a Cristo. Hay que recibirlo, hermanos. ¿No quieres quedarte en los tiempos de tribulación? Recibe a Cristo, arrepiéntete. Dice que todo esto vendrá para los que no recibieron el amor de Cristo, el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11 dice que por esta razón Dios les envía. Dios les envía. Como creyeron la mentira, pues sigan creyendo la mentira. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hoy existe, mis hermanos, hoy día, preparando el camino al anticristo, la iglesia apóstata de los últimos tiempos. Iglesias que hablan de prosperidad. Yo decreto, yo confieso, yo profetizo, yo establezco, el yoísmo, el evangelio del yo-yo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Que el que habla su propio nombre, su propia gloria busca. Así que en estos tiempos, mis hermanos, vemos una tendencia. Vemos la moda de lo sobrenatural. La moda de decirle a Dios que Dios es un ser sobrenatural. La sobrenaturalidad de Dios, como dicen ellos. Esto es apostasía, mis hermanos. ¿Dónde aparece la palabra sobrenatural en la Biblia? ¿Alguien me puede decir? Esto es otra nueva moda teológica, mis hermanos, en estos tiempos que ha infectado las iglesias cristianas. Y es lo llamado la dimensión sobrenatural. Este término, sobrenatural, se viene usando en muchas iglesias cristianas sin saber realmente qué significa, sin saber realmente su significado y aplicación. Y en muchos libros de metafísica, como lo dije, y de parapsicología, se usa habitualmente esta frase para referirse a las leyes o procesos que violan el curso natural o normal de la naturaleza, o el curso de las cosas mismas naturales. Realmente esta palabra no aparece en ninguna parte de la Biblia, y si no aparece en la Biblia, no es de Dios. Así de sencillo. Recordemos que la Biblia dice en Juan capítulo 4, 24, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. No podemos añadirle algo que no es bíblico a los atributos de Dios, mis hermanos. Esto no es un término para definir uno de los atributos de Dios. Algunos falsos apóstoles de la prosperidad de estos tiempos suelen decir en sus campañas, aún por televisión, nuestro clamor a Dios es por un milagro. Nuestro clamor a Dios es para tu milagro. Y porque juntos vivamos en lo sobrenatural del Espíritu de Dios. Otra frase célebre de ellos es: debemos entrar en un espacio profético porque hay que incursionar en el tiempo sobrenatural donde se para el tiempo, donde se detiene el tiempo. Pura cháchara. Hay que entrar en un nuevo nivel de lo sobrenatural. Hablan de la sobrenaturalidad de Dios. Y por televisión dicen: diga usted ahora mismo,
Me uno a este tiempo profético. Tome ya el teléfono para pactar con Dios e incursionar en una nueva esfera sobrenatural para sus finanzas. Ese es el lenguaje aguado de muchas iglesias en estos tiempos. Muchas frases similares a estas suelen hablar los profetas y los apóstoles de la prosperidad de estos tiempos. Y este lenguaje está tomando popularidad entre la siempre sensacionalista jerga de las grandes estrellas de la iglesia televisiva de la prosperidad. Este es el evangelio de la oferta sin la demanda, llevando a su límite extremo ahora de vivir en la dimensión sobrenatural. Eso es metafísica, mis hermanos. Eso no es Biblia. Eso no es Biblia. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí han escuchado esas frases? Bueno, o sea que no estoy hablando carreta. Otra frase, otro término que estas personas utilizan, y hablamos de la iglesia cristiana evangélica que se ha desviado en estos tiempos. Esas iglesias multitudinarias donde la gente va a escuchar lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere que reciban ellos. Por eso el apóstol Juan dice que ellos son del mundo y por eso hablan cosas del mundo y el mundo los oye. Así de sencillo. Primera de Juan capítulo 4 del 5 al 6. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso vosotros no sois de Dios, porque las palabras de Dios no queréis oír. Todo el mundo quiere que le hablen bonito, que le hablen cosas nuevas. Y ese es el peligro, mis hermanos. Cuando queremos introducir a lo que ya está establecido, lo nuevo. La iglesia, mis hermanos, no hay que modernizarla. Yo soy enemigo de modernizar la iglesia, de traer la moda al mundo. La moda del mundo, perdón, a la iglesia. Soy enemigo de eso. ¿Ok? Hay que volver a las sendas antiguas. Hay que volver a aquellos principios y rudimentos de la doctrina cristiana. El arrepentimiento, la fe en Dios, doctrina de bautismo, imposición de manos, resurrección de muertos, juicio eterno, en fin. Todo lo que habló la iglesia neotestamentaria, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Pero han traído mucha terminología nueva. Y otro término, volviendo al tema, es el rompimiento. Y hablan de romper, de explotar las cosas. Es terrible. Eso es lo que se llama el breakthrough. Ese extraño término es una traducción poco adecuada del término en inglés breakthrough. Bueno, no se me perdona mi inglés, que no parece tener un equivalente satisfactorio en el castellano. El término inglés significa salir de una condición para abrir paso hacia otra situación nueva. Mira, buscando siempre lo nuevo. El falso apóstol de estos tiempos, de la prosperidad, Maldonado, lo describe como el rompimiento a un nivel sobrenatural y de intercesión de alto nivel, una oración sobrenatural. Tremendo. En medio de toda la ambigüedad en todas las fórmulas está el concepto de un salto instantáneo que nos hace salir de lo natural para entrar en lo sobrenatural. Estas son palabras de sus libros, de él. Sus libros hablan de toda esta basura y falsa enseñanza doctrinal. Es muy impresionante la creatividad de estos movimientos en inventar nuevas fórmulas. Cómo, sin inventar nuevas frases, nos comunica nuevas y profundas verdades. Pero siempre tenemos que preguntar cuánta base bíblica tienen estas novedades y cuán fiel bíblica y teológicamente son sus propuestas para la vida de la fe del creyente. En fin, bíblicamente no existe ninguna esfera sobrenatural, ni mucho menos una dicotomía o antítesis entre lo sobrenatural y lo natural. En la historia de la teología cristiana, el binomio ha sido naturaleza y gracia, desde una perspectiva cristiana, y no lo natural y lo sobrenatural, desde una perspectiva metafísica y antibíblica, como ellos lo pretenden enseñar. Al encarnarse el Verbo, Cristo, que es el Verbo, no dejó una esfera sobrenatural para entrar en otra esfera de lo natural. En un cuerpo humano de carne como el nuestro, Jesús vino plenamente
y vivió plenamente su eterna realidad divina, siendo Dios y hombre a la vez en una sola persona humana, Jesucristo. Tampoco pasó su vida terrestre tratando de escaparse de la esfera natural para irrumpir en la esfera sobrenatural. En su vida, muerte y resurrección, todas plenamente humanas, Él nos salvó a cada uno de nosotros. La herejía nestoriana, que separaba y aislaba las dos naturalezas de Jesús, fue rechazada por la iglesia como una herejía. En su ascensión también Cristo no dejó a un lado lo humano para irrumpir en una esfera sobrenatural. A la diestra del Padre, Jesucristo sigue siendo el mismo, resucitado, y en su segunda venida se manifestará corporal y visiblemente, como lo dicen los mismos apóstoles en Hechos capítulo 1 del 9 al 11. En la Biblia pocas cosas son puramente sobrenaturales. En un plano sobrenatural, fue sobrenatural el nacimiento de Jesús. Los evangelios dicen que María lo concibió por el Espíritu Santo, pero su embarazo duró como el de cualquier ser humano. Duró 9 meses. Véase Lucas 2:6, Lucas 1:36. Y su alumbramiento, Lucas 2:6, fue como el de cualquier niño, con todo y dolores de parto, como lo pudo sufrir su madre. Apocalipsis 12:2. Nada indica, mis hermanos, que el embarazo de María y el nacimiento mismo de Jesús fuesen eventos sobrenaturales. Es que Dios no hace esa distinción natural y sobrenatural, sino que suele realizar sus propósitos divinos por medio de procesos naturales, sin manipularlos desde su trono celestial. Él simplemente es el Señor y tiene el control y dominio de todas las cosas, y de todo lo que Él quiere, lo hace. Todo lo que Él quiere, lo hace. Salmos capítulo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca de sus depósitos los vientos. ¿Fue sobrenatural la inspiración de las Escrituras? ¿Ustedes qué dicen? Tampoco. Fue inspirado. Es cierto que el Espíritu Santo actuó de manera divina, no sobrenatural, que es muy diferente. Dios es un ser divino, Dios es espíritu, no es sobrenatural. Así gobierne por medio de o por encima de las leyes naturales. Dios no es sobrenatural. Muy especial en el proceso de escribir los libros canónicos, usando a su siervo Moisés, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu inspiró la Biblia por medio de autores humanos, personas de carne y hueso como tú y como yo, que fueron llenas del Espíritu Santo, como lo dice Hebreos capítulo 1 versículo 11, o segunda de Pedro capítulo 1 del 20 al 21. La inspiración de las Escrituras no fue un dictado sobrenatural, palabra por palabra, dejando a los autores bíblicos como simples autómatas en un proceso mecánico. Los profetas estudiaron y observaron el mensaje de salvación, buscando entenderlo mejor. Primera de Pedro, apunten las citas del 1, 10 y 11. Lucas, el autor de los Hechos y del Evangelio de Lucas, buscó todas las fuentes y averiguó los hechos históricos, los acontecimientos acerca de la vida de Jesús. Véase Lucas 1 del 1 al 4. El apóstol Pablo luchaba por comunicarse eficazmente y hasta se lamentó por un momento de haber escrito una epístola a los Corintios. 1 Corintios 2, 4, 2 Corintios del 1, 13, 2 Corintios 2 del 4, verso 9, y 1 Corintios 6 del 1 al 13. Y apúntese también 1 Corintios 7, 2 y del 8 al 9. Cada autor bíblico se expresa desde su propio trasfondo, en su propio contexto y con su propio estilo literario.
La inspiración de la palabra de Dios no fue un dictado sobrenatural para emplear este término inapropiado, sino una confluencia dinámica entre acción divina y acción humana. El arresto y crucifixión de Jesucristo, centrales al plan de Dios, fueron acciones humanas plenamente libres y responsables. Las profecías son reveladas divinamente, pero las más de las veces se cumplen humanamente en el mismo plano natural. Como último ejemplo, una sanidad divina se realiza en la dimensión sobrenatural. Tampoco esto es así, mis hermanos. En la acción de Dios, esto es acción de Dios, pero se realiza en un cuerpo de carne y hueso en la tierra y no en ningún otro plano sobrenatural. Y de hecho, ¿cuál sanidad no es divina, directa o indirectamente? El proceso de sanidad de los enfermos es un milagro, no un procedimiento sobrenatural. ¿A qué se debe el extraño y morboso afán de irrumpir la dimensión sobrenatural, que es lo que están predicando en estos tiempos? Podría interpretarse como un anhelo de escaparse de lo humano y lo histórico, o peor, una ambición implícitamente idolátrica de subir al cielo y ser un poco igual a Dios. ¿O será simplemente una táctica más de algunos predicadores que, sin tener algo serio y bíblico para decir a sus oyentes, se afanan en inventar nuevas frases y conceptos exóticos para entretener a su público y mantener su propia popularidad y éxito? En el trasfondo de todo esto hay un problema de orgullo y de ego. Véanse 2 de Timoteo capítulo 2. Miren lo que dice, hermanos, 2 de Timoteo capítulo 4, capítulo 4 del 1 al 4. Mire, dice: te encarezco, aquí le está hablando Pablo a su discípulo amado Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí quería llegar: porque vendrá el tiempo, y ese es el tiempo actual que estamos viviendo, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán, es decir, no obedecerán, no soportarán, no aguantarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad, oígase bien, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a esto que estamos hablando, a las fábulas. Eso de la dimensión sobrenatural es lo mismo que el apóstol Pablo le está hablando a su discípulo amado Timoteo, acerca de que son fábulas. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz la obra del evangelista y cumple tu ministerio. Bendito es el nombre de Jesús. Esta gente se llenan de orgullo, hermano, se llenan de ego, de egolatría, se creen los más, se atribuyen títulos que no son ni siquiera de ellos. Esto no es de Dios, mis hermanos. Todo esto es apostasía. Y miren lo que dice 2 de Pedro. O ya vamos para allá, porque por aquí lo tengo también. Así que, mis hermanos, un vasto sector de la iglesia evangélica hoy en día está enfermo, que va tumbando insensatamente de una moda poco o nada bíblica a la próxima calentura teológica igualmente aberrante. Y están de moda en moda, de palabras en palabras, de cosas en cosas. Hasta le dicen: el poder está en tu boca. Hasta la confesión positiva. El poder no está en el Espíritu Santo para ellos, ni en la oración cuando el creyente dobla sus rodillas y ora a Dios, sino el poder está en tu boca. Confiésalo, profetízalo, decrétalo, establecelo. Eso es lo que dicen. ¿Vas a pedir un auto? Párate encima del auto. Párate en el carro, reclámalo, es tuyo. Yo reclamo, yo profetizo, bueno, en fin. Ya no oran, reclaman. Por eso los cristianos de estas iglesias modernas no oran, no ayunan, porque como el poder lo tienen en la boca, en la confesión positiva, entonces son cristianos que poco oran. Es más, tú puedes diferenciar
fácilmente cuando ora un cristiano de una iglesia de sana doctrina a un cristiano de una iglesia de la prosperidad. Es muy diferente el direccionar en la oración, el enfoque es muy diferente. La forma como ora, cómo se dirige al Eterno, son muy diferentes. Mientras ellos dicen yo profetizo, yo establezco, yo decreto, yo declaro, el de sana doctrina dice Señor, si es tu voluntad. ¿Ven la diferencia? Y en el nombre de Jesús, no yo decreto, ¿ok? Así que un vasto sector de la iglesia está enfermo. Por eso la Biblia nos habla de una iglesia diligente y otra insensata. Nos habla de una iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo, una iglesia despierta, como también nos habla de una iglesia dormida, de una iglesia tibia, la iglesia de la Odisea, versus la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel. La iglesia que no tiene necesidad de nada, que todo lo tiene, cuando la otra dice que tiene poca fuerza, poco poder económico. Ahí vemos los dos paralelismos, de la iglesia que se va y de la iglesia que se queda. Eso es lo que vamos a hablar el próximo viernes. No se pierdan la enseñanza, por favor. Así que un vasto sector de la iglesia hoy en día está enfermo. La gente dice que todos los cristianos son así, no. Habemos cristianos de sana doctrina, que nos regimos por la palabra de Dios, amén, no por lo que diga el hombre en un púlpito. Amén. Donde se le enseña a la gente a discernir, donde se le enseña a la gente a colocar su mirada en Jesús, no en el hombre. Amén. Donde se le enseña a la gente a discernir y a escudriñar las escrituras y a ser bereanos, para ver si todo lo que decimos aquí en el púlpito concuerda con las sagradas escrituras. Amén. Muchos están brincando de una moda a otra moda, de un término en otro término. Y esta novedad de mis hermanos sensacionalistas, casi no lo digo, realmente no edifican a la iglesia. Antes la destruyen, la desenfrenan. Dice, mi pueblo pereció, dice Oseas 4:6, porque le faltó conocimiento. Hoy en día ni estudian la palabra. Cuando la misma palabra dice en Colosenses capítulo 1:16, o Colosenses 3:16, corrijo, dice Pablo a la iglesia de Colosas que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y hablando lo que dice la palabra, hablando y cantando con salmos y cánticos e himnos espirituales. Esas novedades sensacionalistas no edifican a la iglesia, sino que más bien le hacen daño al pueblo del Señor. Que Dios nos tenga misericordia y sane a su iglesia de tanta falsa enseñanza, de tanto hereje, de tanta apostasía, de tanta mentira y falsedad. Bien, el apóstol Pedro advirtió en 2 de Pedro capítulo 2, 2 de Pedro capítulo 2:1, él advirtió y dijo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Esto de la dimensión sobrenatural, de la sobrenaturalidad de Dios, de que Dios es sobrenatural, esto es una herejía destructora. ¿Y qué ha hecho toda esta gente al servicio de Satanás? Introducir falsas doctrinas destructoras, y aún mucho, porque es que esa gente está negando al Señor que lo rescató, como dice aquí, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, tribulación. Que cuando os digan, dice el Señor a través de Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5:3, que cuando os digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y esto me lleva, hermanos, a la historia de Mefiboset. Mire qué pasaba con Mefiboset. Vamos a un momento, no quiero como alargar mucho, pero esto es importante. Primero de Reyes, bendito es el nombre de Jesús, capítulo 22.
¿Ustedes recuerdan quién es Mefiboset? ¿Sí recuerdan? Bueno, era un tremendo profeta de Dios que estaba en la cárcel. Porque es que a los hombres de Dios, a los profetas de Dios, cuando hablo profeta no es que sean profetas como muchos se suelen llamar hoy. Profeta es todo aquel que predica, que anuncia el evangelio de Cristo, que proclama la nueva de salvación. Y Mefiboset era un profeta, pero un profeta como lo fue Elías, un profeta de Dios. Y fue Mefiboset contemporáneo de Elías, fueron de la misma época prácticamente. En aquellos días vino una persecución sobre todos los profetas de Dios, y a todos los profetas de Dios que hablaban lo que Dios quería que el pueblo escuchara, a todos los aniquilaron, los mataron. Eso fue en el reinado del rey Acab. ¿Y quién mandó a hacer esto? ¿Quién lo mandó a hacer? Su esposa Jezabel. En aquel tiempo el reino de Israel estaba dividido en el reino del norte, que lo tenía el rey Josafat, y en el reino del sur, que lo tenía el rey Acab, esposo de la diabólica y maligna Jezabel, rey de Judá. Resulta que un día iban a luchar los israelitas contra los del monte de Ramón de Galaad. Y habían pasado 30 años, mis hermanos, donde no había guerra entre los sirios y el pueblo de Israel. 3 años. Sin guerra, en paz. Estaban tranquilos los pueblos. Y en cierta ocasión dice el rey Josafat, el rey del norte: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? O sea, porque era una multitud grande que venía contra Israel. Entonces no le quedó más que a Josafat, rey del norte, decirle al rey del sur, que estaban divididos en aquel tiempo, que fueran juntos a pelear contra Ramón de Galaad. Y Josafat responde al rey de Israel: yo soy como tú, ambos somos reyes, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat, versículo 5 de 1 de Reyes 22. Dijo luego Josafat al rey de Israel, al rey Acab: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Dice Josafat, un hombre de Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que primero, antes de hacer cualquier cosa, consultaba al Señor. Y el rey Acab, no, pues era un rey carnal, un rey, imagínense, su esposa había matado todos los profetas de Dios. Y Elías le tocó esconderse en una cueva. Y se llenó de temor por la reina Jezabel. Y de esa cueva lo tuvo que sacar Dios. ¿Por qué se salvó Micaías? Porque estaba en la cárcel. Por eso no fue eliminado. Como que se les olvidó que ese estaba ya olvidado en pan de angustia. Allí estaba Micaías, en pan de angustia, guardado allá en esa cárcel. Y Josafat dijo en cierta ocasión: hay alguien quizás, como ha matado a todos los profetas de Israel, hay alguien por el cual podamos consultar a Jehová acerca de este asunto. Sigamos leyendo, para no adelantarme. Dice el versículo 6, versículo 5: dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió, rey Acab, a todos los profetas, mira, los falsos profetas de esa época, como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramón de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová entregará en tu mano al rey. Y dijo Josafat, mire el versículo 7 lo que dice, hermanos: ¿hay aún aquí alguien o algún profeta de Jehová por el cual consultemos a Dios? El rey de Israel, el rey Acab, le respondió a Josafat: sí, aún hay algún varón por ahí. Hay un varón por el cual podemos consultar a Jehová. Se llama Micaías, hijo de Imla. ¿Y qué dice? Mas yo le aborrezco. Por eso los hombres de Dios, los que hablan de parte de Dios, mis hermanos, no son hombres de que los inviten a muchas iglesias. No son hombres muy populares, muy queridos, muy atraídos por toda la gente. Son más bien hombres que la gente desprecia.
¿Qué pasaba con Elías? Lo aborrecían. ¿Qué pasaba con Juan Bautista? Tenía que estar en el desierto porque no era apetecido por los fariseos. Y dice entonces que él aborrecía a Micaías. El rey de Israel, el rey Acab, aborrecía a Micaías. Dice: mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: habla el rey ahí, así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban entre ellos. Pero todos los profetas que habían en aquella época eran profetas falsos. Habían solamente dos profetas de Dios, y Elías y Micaías, que estaba en la cárcel. Y mire lo que dice este payaso Sedequías. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Mire lo que dice el versículo 12. Como muchos hoy en día se disfrazan en el púlpito y hacen payasadas. Así estaba Sedequías, un payaso de la fe. Y todos los profetas, los falsos profetas, que eran como 400 de esa época, al servicio del rey Acab, y todos los profetas profetizaban de la misma manera. Mira, el mismo lenguaje de esos tiempos. El que es de Dios habla diferente, es directo con la palabra. Pero todos los falsos profetas tienen su mismo lenguaje, su misma jerga. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramón de Galaad y serás prosperado. ¿Qué están hablando hoy día? Prosperidad. Eso es lo que te hablan hoy. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que cuando os digan paz y prosperidad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Oye, eso es lo que hablan en las iglesias, cosas buenas. Hablan lo que la gente quiere escuchar, no lo que Dios quiere que ellos escuchen. A todo el mundo le gusta que le hablen de éxito, a todo el mundo le gusta que le hablen de prosperidad, ¿sí o no? A todo el mundo le gusta que le hablen de cosas buenas, de dinero. Y dice entonces: he aquí que las palabras de los profetas anuncian al rey a una voz cosas buenas. Y le dice este sujeto a Micaías: sea ahora tu palabra conforme a la palabra de algunos de ellos, y anuncia también al rey buen éxito. Uno tiene que hablar no lo que le digan que hable, sino lo que Dios quiere y lo que Dios le dé a uno para dirigirse al pueblo. Amén. Y Micaías respondió: mire lo que dice Micaías, un hombre de Dios, un hombre parado en la brecha. Vive Jehová, como decía Elías, que lo que Jehová me hable, eso diré. Y eso es lo que tiene que decir el siervo de Dios. No seguir la corriente de este mundo. Y a veces, como hombre de Dios, como profeta de Dios, como siervo de Dios, es muy difícil luchar en contra de la corriente. Es muy difícil. Pero a veces nos toca, mis hermanos, no seguir con la moda de la iglesia, lo que la gente quiere meter en las iglesias, la modernización de la iglesia, las nuevas frases que se introducen en la iglesia. No, esto no es de Dios. Aquí vemos claramente un ejemplo en la época de Micaías. ¿Ok? Hay mucha herejía en estos tiempos, hay mucha apostasía, mis hermanos. Y lo que hablan ellos es paz, prosperidad. Y Pablo dijo claramente que cuando os digan, no cuando haya, cuando os digan paz y prosperidad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores a la mujer en parto y no escaparán. Sigamos aquí para ir terminando. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Y muchos, que es lo que está pasando hoy día, y muchos seguirán sus disoluciones, sus mezclas doctrinales, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y le dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy todo el mundo coge y generaliza. No, pero todavía habemos hombres que hemos doblado nuestras rodillas ante Baal. ¿Cuánto dicen? Y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Lo que venimos hablando. Toda esta sobrenaturalidad de Dios. Yo profetizo, yo declaro, yo establezco, yo. Y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estamos viviendo esos tiempos peligrosos, mis hermanos. Dios, mis hermanos, no es sobrenatural. El Dios sobrenatural, ya para concluir este mensaje, es el Dios Metatrón. Apúntenlo. Metatrón es el Dios de la sobrenaturalidad. Es el Dios de lo sobrenatural. ¿Y quién es Metatrón? Es un arcángel que, según el libro de Enoch, que es un libro que debería estar introducido en la Biblia, pero bueno, de ahí de pronto ya va el libro de la metafísica para sacar muchas cosas, y la gente, como no conoce la Biblia, empieza a adorar a los ángeles y todas estas cosas y a creer un poco de cosas. Pero el libro de Enoch habla desde la creación, habla todo Génesis, muchas cosas del reinado de Israel, del tiempo de Israel, hasta el Apocalipsis. Es muy completo ese libro. Por cultura bíblica podríamos leerlo, es bueno, es bueno. Y este ángel Metatrón, según el libro de Enoch, recibió de parte de Dios el derecho de sentarse en un lugar especial en el cielo. Y a este ángel las ciencias místicas y la nueva era lo han endiosado. Ese ha sido el problema. Metatrón posiblemente significa el que comparte el trono, el que guarda o protege. Es casi como Luzbel, como un querubín. Otros lo atribuyen a que puede ser querubín también, Luzbel. O el que se sienta detrás del trono de Dios. Primero que todo, mis hermanos, hay que entender que Dios no comparte su trono con nadie. Dios su trono no lo comparte con nadie. Tanto así que el diablo, recordemos, antes de ser diablo, que se llamaba Luzbel o Lucero, hijo de la mañana, quiso sentarse en el trono de Dios, según Isaías, capítulo 11 o 13:11, algo así. Me confirman, por favor, para que no quede pronto mal enseñado. Isaías. Luzbel, Lucero, hijo de la mañana, quiso sentarse en el trono de Dios. Isaías, capítulo 13:11, ahí está. ¿Ok? Él quiso sentarse hasta el versículo 14. Dice, descendió al Seol tu soberbia y al sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Isaías 14:11. 14:11. Como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y seré semejante al Altísimo. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el infierno, hasta el Seol, a los lados del abismo. El hecho del Luzbel quererse sentar en el trono de Dios le costó ocupar la parte más profunda de la tierra. Por eso Dios, según Ezequiel, sacó fuego de medio de él, que lo consumió. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, este ángel Metatrón es un arcángel. Algo muy parecido, mire, al querubín protector que nombra Isaías y Ezequiel 28. Pero a este ángel, Metatrón, a arcángel más bien, sí se le atribuyen todos los poderes sobrenaturales. Recordemos que Jesucristo dijo en Lucas 10:18, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Este ángel tenía una importancia, un lugar importante en el cielo. Y también tiene acá en la tierra un lugar importante en el judaísmo místico.
y en el pensamiento de la nueva era, no en la Biblia. Porque Dios mismo, recordemos que la palabra de Dios dice que Dios mismo prohíbe la adoración a los ángeles. Apocalipsis 22:8 dice: yo Juan, porque Juan tenía de pronto algo de idolatría que le había quedado por él en el corazón, no sé. Y dice: yo Juan, el que oyó y vio estas cosas, después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y eso es lo que pasa con este arcángel Metatrón, que en la nueva era, en las ciencias místicas, le rinden adoración. Y a él es que se le atribuye todo lo sobrenatural. Por eso la palabra sobrenatural no tiene nada que ver con Dios, ni con la Biblia, sino con este arcángel caído, Metatrón. ¿Ok? Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a colocar ya este tiempo en la mano de Dios. Dios nos ha hablado a través de su palabra. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra y del mar. Tú eres el único digno de alabanza, de adoración, Señor Jesucristo. Tú que estás a la diestra del Padre, tú que reinas en medio de querubines, Señor. Oh, bendito eres, tu nombre es santificado, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tu presencia, Señor, descienda sobre cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que nos has dado, Señor. Gracias porque aún tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias porque en ti, en tu palabra, hay plenitud de gozo, hay vida, hay verdor. En tu palabra hay verdad, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda fuente de verdad. Te pido, Padre, que este mensaje cumpla el propósito para el cual tú lo enviaste sobre cada uno de nosotros, sobre los que van a escuchar este mensaje a través del Facebook, a través del YouTube, Señor. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo quebrante todo lo que no sea de Cristo, toda mentira del diablo, Señor, y que solamente quede lo que es de Cristo en cada uno de vosotros, y es el poder adorarte, el poder servirte en espíritu y en verdad. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios.